El aroma dulce de la vainilla y el pan recién horneado inundaba las calles empedradas de Segovia, mientras Ainara Larrauri abría las puertas de su pequeña panadería, el rincón de los dulces sueños, por milésima vez desde que había cumplido su sueño de infancia 2 años atrás. La luz del amanecer se filtraba por los antiguos arcos de piedra, iluminando las vitrinas donde sus creaciones artesanales esperaban pacientemente a los primeros clientes del día. A sus 28 años, Ainara había invertido cada céntimo de sus ahorros y una pequeña herencia de su abuela en este proyecto. Sus manos, siempre cubiertas de harina, contaban historias de largas noches de trabajo, de prueba y error, de recetas perfeccionadas con paciencia y dedicación. Cada croissant, cada pan, cada pastel que salía de su horno llevaba consigo un pedacito de su corazón. La panadería, ubicada en una pintoresca esquina cerca del histórico acueducto de Segovia, se había convertido en un pequeño refugio para los locales que buscaban el sabor auténtico de lo artesanal. Las paredes de piedra vista, combinadas con estanterías de madera rústica y pequeñas mesas vintage, creaban una atmósfera acogedora que invitaba a quedarse, a disfrutar de un café con uno de sus famosos bollos de canela mientras se observaba el ir y venir de la gente por las calles medievales. Sin embargo, aquella mañana de octubre, mientras Ainara colocaba cuidadosamente las nuevas creaciones en el escaparate, no podía evitar que su sonrisa habitual se tiñera de preocupación. Los números no mentían. En los últimos meses, el flujo de clientes había disminuido considerablemente. La crisis económica que azotaba la región había comenzado a mostrar sus efectos más crueles, y su pequeño negocio no era inmune a ello. Sentada en su pequeña oficina, después de terminar el horneado de la mañana, Ainara repasaba las facturas pendientes con creciente ansiedad. Las cifras bailaban ante sus ojos mientras intentaba encontrar una solución. Había reducido gastos donde había podido, pero se negaba a comprometer la calidad de sus ingredientes o a despedir a María, su única empleada, una mujer mayor que había sido como una segunda madre para ella desde que abrió el negocio. «No me rendiré», susurró para sí misma, mientras acariciaba la vieja foto de su abuela que mantenía sobre el escritorio. Aquella mujer le había enseñado no solo los secretos de la repostería tradicional segoviana, sino también la importancia de la perseverancia y la bondad, incluso en los momentos más difíciles. La campanilla de la puerta sonó, sacándola de sus pensamientos. Era hora de volver al mostrador, de seguir luchando, de mantener vivo ese sueño que había construido con tanto esfuerzo. Cada cliente que entraba era una oportunidad, no solo de vender, sino de compartir un momento de felicidad a través de sus creaciones. Las horas pasaban mientras Ainara atendía a los pocos clientes habituales que aún mantenían sus rutinas diarias. Don Felipe, el profesor jubilado que cada mañana compraba su barra de pan integral. La señora Carmen, que siempre se llevaba pasteles para sus nietos. El joven estudiante que venía a por café y uno de sus croissants antes de ir a la universidad. Pequeños momentos que mantenían viva la esperanza. La tarde comenzaba a caer sobre Segovia, tiñendo de dorado las antiguas piedras del acueducto, cuando Ainara notó una figura solitaria que se detenía frente a su escaparate. A través del cristal, pudo ver a un hombre de aspecto descuidado que observaba con anhelo las últimas piezas del día. Su ropa gastada y su postura cansada sugerían que llevaba tiempo en la calle. Por un momento, sus miradas se cruzaron. En los ojos del desconocido, Ainara no vio la desesperación que esperaba encontrar, sino una chispa de algo más, algo que no supo identificar. Sin pensarlo 2 veces, a pesar de que las facturas sin pagar pesaban en su conciencia, siguió el impulso que le dictaba el corazón. Abrió la puerta y, con una sonrisa cálida, pronunció las palabras que cambiarían el curso de su historia. ¿Le apetece pasar? Acabo de sacar del horno unos bollos de chocolate que están buscando quien los pruebe. La invitación, nacida de una genuina bondad, flotó en el aire del atardecer segoviano, mientras el sol poniente bañaba la escena con su luz dorada, como presagiando que algo extraordinario estaba a punto de comenzar. El hombre vaciló un momento antes de aceptar la invitación de Ainara, como si estuviera sopesando algo en su mente.
Finalmente, con un leve asentimiento, cruzó el umbral de El Rincón de los Dulces Sueños. El aroma a chocolate recién horneado envolvió inmediatamente sus sentidos, y por un instante, una sonrisa casi imperceptible se dibujó en su rostro barbado. «Me llamo Mateo», dijo con una voz suave y educada que contrastaba con su apariencia desaliñada. Ainara notó inmediatamente que su dicción y postura no correspondían con la imagen que proyectaba, pero decidió no darle importancia. En su panadería, todos eran bienvenidos por igual. «Siéntate, por favor», le indicó, señalando una de las mesas más acogedoras junto a la ventana que daba a la plaza. «Te traeré algo caliente para acompañar los bollos». Mientras se dirigía hacia la cocina, pudo sentir la mirada atenta de Mateo recorriendo cada detalle del local, desde las fotografías en blanco y negro de la antigua Segovia que decoraban las paredes hasta los pequeños detalles artesanales que hacían único cada rincón. Regresó con una bandeja que contenía café recién hecho, bollos de chocolate aún tibios y algunas piezas de pan que habían sobrado del día. La expresión de gratitud en los ojos de Mateo cuando colocó la bandeja frente a él fue toda la recompensa que necesitaba. «¿Por qué?», preguntó él después de dar el primer sorbo al café. «¿Por qué ayudar a un desconocido cuando claramente tienes tus propias preocupaciones?». Su mirada se desvió hacia el mostrador, donde una pequeña pila de facturas asomaba bajo el libro de cuentas. Ainara se sentó frente a él, permitiéndose un momento de descanso en lo que había sido otro largo día. «Mi abuela siempre decía que la bondad nunca empobrece», respondió con una sonrisa nostálgica. «Ella me enseñó que compartir lo que tienes, incluso cuando tienes poco, enriquece el alma». Durante la siguiente hora, mantuvieron una conversación que fluyó con sorprendente naturalidad. Mateo demostró tener un conocimiento profundo sobre negocios y economía local, algo que Ainara encontró intrigante pero decidió no cuestionar. Hablaron sobre la historia de la panadería, sobre los sueños que la habían impulsado a abrirla, sobre las recetas tradicionales que mantenía vivas y sobre las dificultades que enfrentaba en el actual clima económico. «A veces», confesó Ainara, «me pregunto si podré mantener esto a flote, pero luego pienso en todas las personas que vienen aquí cada día, en cómo este lugar se ha convertido en parte de sus vidas, y encuentro fuerzas para seguir adelante». Mateo escuchaba atentamente, haciendo preguntas perspicaces sobre su modelo de negocio, sus proveedores, sus estrategias de marketing. Sus ojos, que al principio parecían cansados, ahora brillaban con un interés genuino y una inteligencia aguda que Ainara encontraba cada vez más difícil de ignorar. Cuando finalmente se levantó para marcharse, el sol ya se había puesto por completo y las farolas de la plaza proyectaban su luz cálida a través de las ventanas de la panadería. «Gracias», dijo simplemente, pero en su voz había una profundidad que sugería que esa palabra contenía mucho más que un simple agradecimiento por la comida. «Vuelve cuando quieras», respondió Ainara con sinceridad. «Siempre hay café caliente y algo dulce para compartir». Durante la siguiente semana, Mateo se convirtió en un visitante regular de la panadería. Cada día llegaba a la misma hora del atardecer, siempre con la misma ropa gastada, siempre observando todo con aquella mirada inteligente que parecía absorber cada detalle, y cada día Ainara lo recibía con la misma calidez, compartiendo no solo el pan de su horno, sino también fragmentos de conversación que se fueron convirtiendo en una amistad inesperada. Lo que Ainara no podía imaginar era que aquellas tardes compartiendo café y conversación estaban a punto de dar un giro que cambiaría el rumbo de su vida y el destino de su querida panadería. Mientras cerraba el local ese viernes, sin saberlo, se preparaba para una revelación que transformaría no solo su negocio, sino su perspectiva sobre la bondad y sus recompensas inesperadas. El lunes siguiente, amaneció con una luz diferente en Segovia. Las calles empedradas brillaban después de una suave lluvia nocturna, y el aire fresco transportaba el aroma de los hornos de El Rincón de los Dulces Sueños por todo el barrio. Ainara estaba especialmente concentrada esa mañana, preparando una nueva receta de pan de centeno con semillas, cuando el ruido de un motor lujoso llamó su atención. A través de la ventana empañada por el vapor de los hornos,
vio estacionarse frente a su local un elegante Aston Martin negro. Por un momento, pensó que algún turista adinerado se había perdido en las callejuelas del casco antiguo. Sin embargo, cuando la puerta del vehículo se abrió, la realidad que emergió fue mucho más sorprendente que cualquier especulación. Del automóvil descendió un hombre vestido con un impecable traje azul marino hecho a medida. Su cabello perfectamente peinado y su postura elegante contrastaban radicalmente con la imagen que Ainara había conocido durante la última semana, pero aquellos ojos perspicaces eran inconfundibles. Era Mateo. El tiempo pareció detenerse mientras él atravesaba la puerta de la panadería. El tintineo de la campanilla sonó diferente esta vez, como si anunciara un momento crucial en la historia de aquel pequeño establecimiento. María, que estaba limpiando las mesas, dejó caer el paño de la impresión. «Buenos días, Ainara», saludó Mateo con la misma voz suave que ella había llegado a conocer, aunque ahora carecía de cualquier rastro de fatiga. «Creo que te debo una explicación». Ainara se quedó inmóvil detrás del mostrador, con las manos aún cubiertas de harina, intentando procesar la transformación que tenía ante sus ojos. «Mateo». «¿Qué?» «Mi nombre completo es Mateo Salaverría», comenzó él, acercándose al mostrador con paso seguro. «Soy el fundador y CEO de Salaverría Inversiones, una firma especializada en rescatar y potenciar negocios tradicionales con valor cultural y social». La revelación cayó como una bomba en el pequeño local. María, que se había acercado para escuchar, se apoyó en una mesa cercana, visiblemente impactada. Ainara, por su parte, sentía que el suelo bajo sus pies se movía. «Durante años», continuó Mateo, «he desarrollado un método particular para encontrar negocios que merezcan una oportunidad. Me disfrazo y observo, busco lugares donde la autenticidad y la bondad genuina sean el motor principal, no solo el beneficio económico». Se detuvo un momento, sus ojos recorriendo el local con la misma atención que había mostrado durante sus visitas anteriores, pero ahora Ainara comprendía el verdadero propósito de aquella mirada analítica. «En una semana de observarte, Ainara, he visto más humanidad y determinación que en muchos años de juntas directivas. He visto cómo tratas a cada cliente como si fuera familia, cómo mantienes la calidad a pesar de las dificultades y, sobre todo, cómo fuiste capaz de mostrar generosidad cuando menos podías permitírtelo». Ainara se había quedado sin palabras, sus ojos fijos en aquel hombre que había transformado completamente su identidad ante ella. La mezcla de emociones era abrumadora: sorpresa, confusión, incluso un toque de indignación por haber sido, en cierto modo, engañada. «¿Por qué?», logró preguntar finalmente, repitiendo inconscientemente la misma pregunta que él le había hecho una semana antes. Mateo sonrió, una sonrisa genuina que atravesaba la fachada del empresario exitoso y conectaba con aquel hombre que había compartido su mesa durante la última semana. Porque en un mundo donde todo se mide en términos de rentabilidad y eficiencia, necesitamos preservar lugares como este, espacios donde la humanidad y la tradición todavía significan algo. Sacó de su maletín de cuero un sobre y lo colocó sobre el mostrador. «Tengo una propuesta para ti, Ainara. No quiero comprar tu negocio ni cambiar su esencia. Quiero ayudarte a expandir tu visión, a hacer crecer este sueño sin perder lo que lo hace especial». El sobre permanecía sobre el mostrador como un objeto cargado de potencial, mientras el aroma del pan recién horneado seguía flotando en el aire, recordándole a Ainara por qué había comenzado todo esto en primer lugar. Sus manos temblaban ligeramente mientras lo tomaba, consciente de que lo que contenía podría cambiar el rumbo de su vida. «Tómate tu tiempo», dijo Mateo con suavidad, recuperando por un momento el tono que había utilizado durante sus visitas anteriores. «La propuesta es completa: inversión para renovar el local, expansión controlada y, lo más importante, un plan para convertir parte del espacio en un centro de formación para jóvenes pasteleros». María, que había estado observando la escena en silencio, se acercó y puso una mano sobre el hombro de Ainara en señal de apoyo. La joven panadera abrió el sobre con cuidado, como si temiera que su contenido pudiera desvanecerse al contacto con el aire. Los documentos detallaban un plan meticulosamente elaborado.
no solo incluía la inyección de capital necesaria para salvar el negocio de sus actuales dificultades financieras, sino que presentaba una visión que iba más allá de lo comercial. El proyecto contemplaba la creación de un espacio comunitario donde la tradición panadera segoviana pudiera transmitirse a las nuevas generaciones. ¿Por qué yo?, preguntó Ainara, levantando la vista de los papeles. Debe haber cientos de panaderías en crisis por toda España. Mateo se apoyó en el mostrador y por un momento Ainara pudo ver en él tanto al empresario exitoso como al hombre que había compartido sus tardes durante la última semana. Porque tú entiendes que esto no es solo un negocio, es un legado, una forma de mantener viva la tradición, de crear comunidad. Cuando me ofreciste aquellos bollos sin pedir nada a cambio, no lo hiciste por lástima o por obligación. Lo hiciste porque es parte de quien eres. El silencio que siguió estuvo cargado de reflexión. A través de las ventanas, la luz de la mañana bañaba el local, iluminando las fotografías en las paredes, los estantes llenos de pan, las mesas donde tantas historias se habían compartido. Cada rincón guardaba un recuerdo, una razón para seguir adelante. Si acepto, comenzó Ainara con cautela, necesito estar segura de que podré mantener la esencia de este lugar, que seguirá siendo un espacio donde cualquiera pueda sentirse en casa, donde el pan se haga con el mismo amor y dedicación. Esa es exactamente la razón por la que estoy aquí, respondió Mateo con una sonrisa. No busco cambiar lo que hace especial a El Rincón de los Dulces Sueños. Quiero ayudarte a compartir esa magia con más personas. María, que había estado escuchando atentamente, intervino por primera vez. Ainara, cariño, tu abuela siempre decía que las oportunidades son como el pan. Hay que saber reconocer cuando están en su punto. Aquellas palabras tocaron una fibra sensible en el corazón de Ainara. Miró la foto de su abuela en la pared, recordando todas las lecciones que le había enseñado, no solo sobre panadería, sino sobre la vida misma. ¿Qué le diría ella en este momento? Necesito pensarlo, dijo finalmente Ainara. Todo esto es abrumador. Por supuesto, asintió Mateo, sacando una tarjeta de su chaqueta. Tómate el tiempo que necesites. Mi número está aquí. Y para que veas que voy en serio, se dirigió hacia la puerta y antes de salir se giró con una sonrisa. Mañana enviaré a alguien para que repare esa gotera del almacén que tanto te preocupa, sin compromiso. Cuando la puerta se cerró tras él, el tintineo de la campanilla pareció resonar de manera diferente, como si marcara el final de una época y el posible comienzo de otra. Ainara se quedó mirando los documentos sobre el mostrador, consciente de que tenía en sus manos no solo el futuro de su panadería, sino la oportunidad de hacer realidad un sueño más grande del que jamás se había atrevido a imaginar. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y actividad en El Rincón de los Dulces Sueños. Tal como había prometido, Mateo envió un equipo de mantenimiento que no solo reparó la gotera del almacén, sino que también realizó mejoras en la instalación eléctrica y el sistema de ventilación del horno. Cada reparación era como un recordatorio silencioso de la decisión que Ainara necesitaba tomar. Una tarde, mientras preparaba la masa para el pan del día siguiente, Ainara encontró un viejo cuaderno de recetas de su abuela, escondido en el fondo de un cajón. Las páginas amarillentas estaban llenas de anotaciones en los márgenes, pequeños secretos y consejos que iban más allá de las simples instrucciones de horneado. El pan, como la vida, decía una de las notas, necesita tiempo para crecer y valor para transformarse. Aquellas palabras resonaron en su mente mientras observaba el local desde diferentes ángulos, imaginando las posibilidades que el plan de Mateo podría ofrecer. El espacio donde ahora se almacenaban cajas viejas podría convertirse en un aula para enseñar a otros el arte de la panadería. La pequeña oficina podría expandirse para albergar un programa de formación empresarial para jóvenes emprendedores. María, que había sido testigo silencioso de la lucha interna de Ainara, se acercó una mañana con una taza de café recién hecho. ¿Sabes? He estado pensando en todas las personas que podrían beneficiarse si este lugar creciera, dijo mientras se sentaba junto a su joven jefa. Imagina a todos los chicos del barrio aprendiendo no solo a hacer pan, sino a crear sus propios sueños. La campanilla de la puerta sonó,
interrumpiendo sus pensamientos. Era Elena, una cliente habitual que venía cada mañana por una barra de pan integral. Esta vez, sin embargo, traía a su nieta adolescente, Julia, que miraba con curiosidad los pasteles en el mostrador. «Julia quiere ser panadera», explicó Elena con orgullo. «Siempre me pregunta por tus recetas, Ainara. Dice que cuando sea mayor quiere tener un lugar tan especial como este». Algo se removió en el corazón de Ainara al ver el brillo de ilusión en los ojos de la joven. Recordó sus propios inicios, las largas horas aprendiendo junto al horno de su abuela, el sueño que había perseguido hasta hacerlo realidad. ¿No merecían otros jóvenes la misma oportunidad? Esa noche, después de cerrar, Ainara se quedó hasta tarde revisando nuevamente la propuesta de Mateo. Cada página parecía cobrar un nuevo significado. No se trataba solo de salvar su negocio. Era una oportunidad de crear algo más grande, algo que pudiera impactar positivamente en la vida de otras personas. Con manos temblorosas, tomó su teléfono y marcó el número que Mateo le había dejado. Sonaron 3 tonos antes de que su voz familiar respondiera al otro lado de la línea. «He tomado una decisión», dijo Ainara con voz firme, sorprendiéndose de su propia seguridad. «Pero tengo algunas condiciones». La conversación que siguió se extendió durante horas. Ainara expuso sus ideas, sus preocupaciones y sus esperanzas. Habló de mantener la autenticidad del lugar mientras se expandía, de crear programas de becas para jóvenes sin recursos, de preservar las recetas tradicionales mientras se innovaba en nuevas direcciones. Mateo escuchó atentamente cada palabra, y cuando finalmente habló, su voz transmitía un entusiasmo genuino. «Esto es exactamente lo que esperaba de ti, Ainara. No solo quieres crecer, quieres hacerlo de la manera correcta». Los primeros rayos del sol comenzaban a asomar sobre los tejados de Segovia cuando finalmente terminaron de hablar. Ainara se quedó un momento más en su pequeña oficina, mirando la foto de su abuela. «Vamos a hacer algo grande, abuela», susurró con una sonrisa, «algo que habría hecho que te sintieras orgullosa». La noticia de la transformación de El Rincón de los Dulces Sueños se extendió por Segovia como el aroma del pan recién horneado. Los arquitectos comenzaron a llegar tomando medidas y haciendo bocetos, mientras Ainara y Mateo refinaban cada detalle del plan de expansión. El proyecto inicial era ambicioso, pero cuidadosamente planificado. La renovación se realizaría por fases para permitir que la panadería siguiera funcionando. La primera fase incluiría la creación de un espacio de formación en el antiguo almacén, equipado con hornos modernos y estaciones de trabajo individuales para los estudiantes. «¿Estás segura de que quieres mantener abierto durante las obras?», preguntó Mateo una mañana, mientras revisaban los planos extendidos sobre una de las mesas del local. «Podríamos cerrar un mes y hacer todo de una vez». Ainara negó con la cabeza mientras servía 2 tazas de café. «Nuestros clientes son como familia. No puedo dejarlos sin su pan diario. Además», añadió con una sonrisa, «quiero que sean parte de esta transformación, que vean cómo su panadería de barrio crece sin perder su esencia». La noticia de la expansión atrajo la atención de los medios locales. Un periodista del Adelantado de Segovia se presentó una mañana para hacer un reportaje sobre la historia de la panadería y sus planes de futuro. La entrevista, publicada en la sección de Economía Local, destacaba no solo la inversión empresarial, sino también el componente social del proyecto. «Local tradicional se reinventa, la panadería que alimenta sueños», rezaba el titular. El artículo narraba la historia de Ainara, su encuentro fortuito con Mateo y los planes para convertir el establecimiento en un centro de formación para futuros panaderos y emprendedores. La respuesta de la comunidad fue inmediata y abrumadora. El teléfono no dejaba de sonar con personas interesadas en los futuros cursos. Julia, la nieta de Elena, fue la primera en inscribirse en la lista de espera para el programa de formación. Una tarde, mientras supervisaba la instalación de los nuevos hornos en el espacio de formación, Ainara recibió una visita inesperada. Era don Antonio, el dueño de la ferretería de la esquina, un hombre conocido por su escepticismo hacia los cambios. «He venido a ver qué estás haciendo con este lugar», dijo mirando alrededor con curiosidad. «Llevo 50 años viendo negocios ir y venir en este barrio. La mayoría se moderniza y pierde su alma en el proceso.
Ainara lo invitó a pasar a la zona de la panadería que permanecía en funcionamiento. ¿Le apetece un café, don Antonio? Acabo de hacer unos bollos de canela como los de antes. Mientras compartían el café y los bollos, Ainara le explicó su visión, cómo cada reforma estaba pensada para mejorar sin perder la esencia, cómo cada nuevo horno permitiría enseñar a más jóvenes el oficio tradicional, cómo cada cambio estaba diseñado para fortalecer, no para reemplazar lo que hacía especial al lugar. Don Antonio escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente. Cuando terminó su bollo, se levantó lentamente. «¿Sabes, Ainara?», dijo mientras se dirigía a la puerta, «tu abuela estaría orgullosa. No solo estás preservando su legado, estás ayudando a que siga vivo en las próximas generaciones». Aquellas palabras acompañaron a Ainara durante el resto del día mientras supervisaba los trabajos de renovación. Cada golpe de martillo, cada nuevo azulejo colocado, cada cable instalado, era un paso más hacia la realización de un sueño más grande del que jamás había imaginado. El aroma a pintura fresca se mezclaba con el persistente olor a pan recién horneado, mientras los últimos detalles de la renovación tomaban forma. El espacio de formación estaba casi terminado, con sus relucientes superficies de acero inoxidable y hornos de última generación, que convivían armoniosamente con los elementos tradicionales que Ainara había insistido en conservar. La primera clase del programa de formación estaba programada para comenzar en 2 semanas, y la lista de espera había crecido más allá de todas las expectativas. Entre los 20 seleccionados para el primer grupo, había historias que tocaban el corazón. Jóvenes sin recursos pero con sueños enormes, amas de casa que buscaban reinventarse, incluso un ex ejecutivo que había decidido cambiar las hojas de cálculo por las hojas de masa madre. «¿Estás nerviosa?», preguntó Mateo una tarde mientras revisaban los currículos de los primeros estudiantes. Su relación había evolucionado hacia una asociación basada en la confianza y el respeto mutuo, donde cada decisión se tomaba en conjunto, considerando tanto el aspecto empresarial como el humano. «Un poco», admitió Ainara, jugando distraídamente con un mechón de su cabello. «Pero es un nerviosismo bueno, como el que sientes cuando pruebas una nueva receta y sabes que tiene potencial». María, que ahora había asumido el papel de coordinadora del programa, además de sus funciones habituales, entró en la oficina con una bandeja de pasteles recién horneados. «Los nuevos hornos son una maravilla», comentó con entusiasmo. «Pero lo mejor es ver cómo todo el espacio cobra vida». El nuevo diseño del local había logrado mantener la esencia acogedora que siempre había caracterizado a El Rincón de los Dulces Sueños, mientras incorporaba elementos modernos que lo hacían más funcional. Las antiguas fotografías en blanco y negro de la Segovia histórica ahora compartían espacio con imágenes de las diferentes etapas de la panadería, creando un mural visual que contaba la historia del lugar. Una mañana, mientras Ainara preparaba el material para la primera clase, recibió una visita inesperada. Julia, la nieta de Elena y una de las seleccionadas para el programa, había llegado temprano, sus ojos brillando con anticipación. «¿Puedo ayudar en algo?», preguntó tímidamente. Es que no podía esperar a que empezaran las clases. Ainara sonrió, recordando su propia impaciencia cuando era joven y aprendía junto a su abuela. «Ven», le dijo, «te enseñaré el primer secreto de una buena panadera. Todo comienza con las manos en la masa». Durante la siguiente hora, Ainara guió a Julia en la preparación de una masa básica, explicándole la importancia de cada ingrediente, la temperatura del agua, el tiempo de amasado. La joven absorbía cada palabra, cada gesto, con una atención que recordaba a Ainara su propia pasión por el oficio. «¿Sabes?», dijo Julia mientras esperaban que la masa reposara. «Mi abuela me contó que este lugar siempre ha sido especial, pero ahora es como si fuera mágico». Las palabras de la joven resonaron en el corazón de Ainara. Observó el local, ahora transformado pero de alguna manera más auténtico que nunca. Las nuevas luces iluminaban los rincones, donde pronto se formarían sueños. Los hornos modernos esperaban para dar vida a antiguas recetas, y el espíritu de su abuela parecía más presente que nunca en cada detalle cuidadosamente preservado.
La campanilla de la puerta sonó, anunciando la llegada de los primeros clientes del día. El aroma del pan que Julia y Ainara habían comenzado a preparar se extendía por el local, mezclándose con el murmullo de las conversaciones matutinas. Era un nuevo capítulo en la historia de El Rincón de los Dulces Sueños, y apenas estaba comenzando. El día de la inauguración oficial del programa de formación llegó con una mezcla de nerviosismo y expectación. El sol apenas comenzaba a asomar sobre los tejados de Segovia cuando Ainara abrió las puertas del local renovado. Los 20 estudiantes seleccionados fueron llegando uno a uno, sus rostros reflejando una mezcla de emoción y nerviosismo similar al que ella misma sentía. Entre ellos estaba Carlos, el ex ejecutivo que había dejado su trabajo en Madrid para perseguir su pasión por la panadería. Ana, una madre soltera que soñaba con abrir su propio negocio. Miguel, un joven que había aprendido a hacer pan con su abuelo y quería convertir esa tradición familiar en su profesión. Y por supuesto Julia, que llegó temprano como siempre, con su delantal nuevo perfectamente planchado. «Bienvenidos a su nuevo hogar», comenzó Ainara, su voz temblando ligeramente por la emoción. «Aquí no solo aprenderán a hacer pan, aprenderán a crear momentos, a preservar tradiciones y a construir sueños». Mateo, que había llegado discretamente y se había sentado al fondo del aula, observaba la escena con una sonrisa de satisfacción. El proyecto que había visualizado cuando vio por primera vez a Ainara compartiendo su pan con un aparente desconocido estaba cobrando vida de una manera que superaba incluso sus expectativas. Las primeras semanas del programa transcurrieron en un torbellino de actividad. Cada mañana, el aroma de diferentes panes y pasteles llenaba el aire mientras los estudiantes practicaban sus técnicas. Los errores se convertían en lecciones y los éxitos se celebraban en comunidad. Una tarde, mientras los estudiantes experimentaban con masas de diversos tipos, Ainara notó algo especial. Carlos, el ex ejecutivo, estaba ayudando a Ana con su técnica de amasado, mientras Julia compartía con Miguel los secretos de la masa madre que había aprendido en sus sesiones extras con Ainara. Sin pretenderlo, se estaba formando una pequeña familia. «Es increíble cómo la harina une a las personas», comentó María, que observaba la escena mientras preparaba los ingredientes para la siguiente clase. «Es como si cada batch de pan que sale del horno trajera consigo una nueva historia». El impacto del programa comenzó a extenderse más allá de las paredes de la panadería. Los estudiantes empezaron a llevar sus creaciones a casa, compartiendo no solo el pan, sino también las historias y conocimientos que habían adquirido. La prensa local volvió a interesarse, esta vez centrándose en las historias personales de los participantes. Un día, mientras cerraban el local, Mateo se acercó a Ainara con una propuesta inesperada. «He estado pensando», comenzó, «¿qué te parecería expandir el programa? Hay otras ciudades que podrían beneficiarse de algo así». Ainara miró a su alrededor, observando las marcas de harina en los delantales colgados, los cuadernos llenos de anotaciones sobre la mesa, las fotografías de los primeros éxitos de los estudiantes que ya decoraban una pared. «¿Sabes?», respondió con una sonrisa, «creo que primero deberíamos asegurarnos de que estos 20 sueños echen raíces fuertes aquí. Luego podremos pensar en sembrar más semillas». Mateo asintió, comprendiendo perfectamente. Era esa misma atención al detalle, esa preocupación por lo humano sobre lo comercial, lo que le había atraído del proyecto en primer lugar. «Tienes razón», concedió. «Además, todavía hay mucho que podemos hacer aquí». Esa noche, mientras Ainara cerraba el local, se detuvo un momento para observar la foto de su abuela. El marco, aunque antiguo, brillaba con un nuevo propósito. «¿Ves, abuela?», susurró. «Tu receta más importante no estaba en el cuaderno. Era saber que el verdadero valor de un negocio no se mide en números, sino en los corazones que toca». A medida que el otoño avanzaba en Segovia, los estudiantes del programa de formación comenzaban a mostrar sus propios estilos y personalidades en la panadería. El aroma que emanaba de El Rincón de los Dulces Sueños se había vuelto más diverso, mezclando las recetas tradicionales con nuevas creaciones que surgían de la creatividad de los aprendices. Hannah, la madre soltera,
había desarrollado una línea de panes especiales con verduras ocultas, inspirada en su lucha por hacer que su hijo pequeño comiera más saludable. Su pan arcoíris, como lo llamaban los niños del barrio, se había convertido en un éxito inesperado entre las familias locales. Carlos, por su parte, había encontrado una manera de combinar sus habilidades empresariales con su nueva pasión. Desarrolló un sistema eficiente para el manejo de inventario y costos que ayudaba a mantener los precios accesibles sin sacrificar la calidad. La eficiencia y el amor por el oficio no tienen por qué estar reñidos, solía decir mientras compartía sus conocimientos con los demás estudiantes. Una mañana particularmente ajetreada, Julia llegó temprano como de costumbre, pero esta vez traía consigo una carpeta llena de dibujos y notas. Ainara llamó con timidez. ¿Podría mostrarte algo? Los ojos de Ainara se iluminaron al revisar el contenido de la carpeta. Julia había diseñado una serie de pasteles que combinaban las técnicas tradicionales que había aprendido con elementos modernos y creativos. Cada diseño venía acompañado de notas detalladas sobre ingredientes y procesos. «Esto es extraordinario», murmuró Ainara, pasando las páginas con cuidado. «¿Te gustaría intentar hacer uno para el fin de semana?» La noticia de que la panadería presentaría una línea especial de pasteles diseñados por una de sus estudiantes se extendió rápidamente por el barrio. Elena, la abuela de Julia, no podía contener las lágrimas de orgullo cuando vio el primer pastel de su nieta en el escaparate. El éxito de Julia inspiró a Ainara a organizar un pequeño festival de innovación dentro del programa. Cada estudiante tendría la oportunidad de presentar una creación original, combinando lo que habían aprendido con sus propias ideas y experiencias. María, que había estado observando el desarrollo de cada uno de los estudiantes con ojo maternal, sugirió invitar a la comunidad al evento. Que vean que la tradición no está muriendo, sino transformándose en algo nuevo y hermoso, dijo mientras ayudaba a organizar el espacio. La idea del festival llegó a oídos de Mateo, quien inmediatamente se ofreció a apoyar la iniciativa, pero con una condición, añadió con una sonrisa, que parte de lo recaudado se destine a becas para futuros estudiantes. Mientras los preparativos para el festival avanzaban, algo mágico comenzó a suceder en la panadería. Los estudiantes empezaron a trabajar juntos en sus proyectos, compartiendo ideas y apoyándose mutuamente. Miguel, que había heredado el talento de su abuelo para las masas madre, ayudaba a perfeccionar las bases de los pasteles de Julia. Ana aportaba sus conocimientos sobre ingredientes saludables, mientras Carlos contribuía con estrategias para hacer las creaciones económicamente viables. Una tarde, mientras observaba a sus estudiantes trabajar en sus proyectos, Ainara se encontró recordando aquel día en que había invitado a un aparente desconocido a compartir un café y unos bollos. ¿Quién hubiera imaginado que aquel simple acto de bondad desencadenaría todo esto? A veces, dijo María, acercándose con 2 tazas de café, los milagros comienzan con una simple taza de café y un corazón dispuesto a compartir. Ainara sonrió, tomando la taza que le ofrecía. ¿Sabes qué es lo más hermoso?, respondió, observando cómo Julia enseñaba a otro estudiante la técnica perfecta para decorar un pastel. Que esto es solo el comienzo. El día del festival llegó con una explosión de aromas y colores que inundó las calles cercanas al acueducto. El rincón de los dulces sueños se había transformado en un espacio vibrante, donde cada rincón contaba una historia diferente a través de panes y pasteles artesanales. La plaza frente a la panadería se había convertido en un pequeño mercado donde cada estudiante tenía su propio espacio para presentar sus creaciones. Banderines de colores ondeaban sobre los puestos y el aroma del pan recién horneado se mezclaba con la música tradicional segoviana que sonaba de fondo. Julia había preparado una colección de pasteles que combinaban las técnicas tradicionales con diseños modernos inspirados en la arquitectura de Segovia. Su estrella era un pastel que recreaba el acueducto en diferentes texturas y sabores, una obra de arte comestible que dejaba sin aliento a quienes la contemplaban. Ana presentó su línea completa de panes saludables, incluyendo nuevas variedades que había desarrollado durante sus prácticas.
Su puesto se convirtió rápidamente en un punto de encuentro para madres que intercambiaban consejos sobre cómo introducir alimentos nutritivos en la dieta de sus hijos. Carlos sorprendió a todos con una propuesta innovadora. Había creado un sistema de suscripción para que las empresas locales pudieran recibir pan fresco cada mañana, combinando su experiencia empresarial con su nueva pasión por la panadería artesanal. La sorpresa más emotiva llegó cuando Miguel presentó su creación. Había recuperado una antigua receta de pan de su abuelo y la había adaptado para crear una línea de productos que honraba las tradiciones familiares mientras incorporaba técnicas modernas de fermentación. «Esto es más de lo que jamás imaginé», confesó Ainara a Mateo mientras observaban el festival en pleno apogeo. «No solo están aprendiendo el oficio, están creando algo completamente nuevo». Mateo asintió visiblemente emocionado. «Esto es lo que sucede cuando das a las personas las herramientas y el espacio para crecer», respondió. «No solo estás enseñando a hacer pan, estás cultivando sueños». A media tarde, cuando el festival estaba en su punto álgido, sucedió algo inesperado. Don Antonio, el escéptico dueño de la ferretería, se acercó al puesto de Julia con una caja antigua en las manos. «Encontré esto en mi tienda», dijo, entregándole la caja a Ainara. «Creo que es hora de que tenga un nuevo hogar». Dentro de la caja había un conjunto de antiguos moldes de pan, verdaderas reliquias de la panadería tradicional segoviana. «Estos moldes tienen más de 100 años», explicó don Antonio. «Mi abuelo los guardaba de cuando esta calle estaba llena de panaderías. Me alegra ver que la tradición sigue viva de una nueva manera». El gesto de don Antonio captó la atención de los presentes. Pronto, otros vecinos comenzaron a compartir sus propias historias y recuerdos relacionados con la panadería tradicional. El festival se convirtió en un puente entre el pasado y el presente, entre la tradición y la innovación. Al caer la tarde, mientras las últimas luces del día doraban las piedras del acueducto, Ainara reunió a todos sus estudiantes en el interior de la panadería. Las ventas habían superado todas las expectativas, y más importante aún, se habían creado conexiones invaluables entre la comunidad. «Hoy no solo hemos vendido pan», dijo, su voz cargada de emoción. «Hemos compartido historias, hemos conectado generaciones, hemos demostrado que la tradición no es algo estático, sino algo vivo que crece y se transforma con cada persona que la hace suya». María, que había estado ocupada todo el día asegurándose de que todo funcionara perfectamente, se acercó con una bandeja de chocolate caliente para todos. «Brindemos», propuso, «por los sueños que hornean el futuro». El éxito del festival había dejado una huella imborrable en la comunidad de Segovia. Las semanas siguientes trajeron consigo una oleada de cambios positivos que nadie había anticipado. La prensa regional había cubierto el evento, y pronto la historia de El Rincón de los Dulces Sueños se convirtió en un ejemplo de cómo la tradición y la innovación podían coexistir en perfecta armonía. Una mañana, mientras Ainara preparaba la masa para el día, recibió una visita inesperada. Era el alcalde de Segovia, quien había quedado impresionado por el impacto del programa en la comunidad. «Queremos replicar este modelo en otros negocios tradicionales de la ciudad», explicó con entusiasmo. «Han demostrado que es posible preservar nuestra herencia cultural mientras nos adaptamos a los nuevos tiempos». La propuesta del alcalde provocó una reunión especial entre Ainara, Mateo y los estudiantes. Se sentaron todos juntos en el área de formación, donde el aroma a pan recién horneado creaba el ambiente perfecto para soñar en grande. «¿Qué opinan?», preguntó Ainara a sus estudiantes. «¿Cómo podemos ayudar a otros negocios tradicionales a encontrar su propio camino?». Las ideas comenzaron a fluir. Julia, que había encontrado su vocación no solo en la panadería, sino también en la enseñanza, sugirió crear un programa de mentorías. «Podríamos compartir no solo lo que hemos aprendido sobre panadería, sino también sobre cómo mantener viva la esencia de un negocio mientras evoluciona». Carlos, aplicando su experiencia empresarial, propuso desarrollar una guía práctica para la modernización responsable de negocios tradicionales. «No se trata solo de tecnología y eficiencia», explicó. «Se trata de encontrar el equilibrio entre lo nuevo y lo antiguo». Ana, siempre pensando en la comunidad,
sugirió crear una red de apoyo entre los diferentes negocios. Podríamos organizar eventos conjuntos, compartir recursos, apoyarnos mutuamente, propuso con entusiasmo. Mateo observaba la discusión con una sonrisa de satisfacción. «¿Ves lo que has creado aquí?», le susurró a Ainara. «No es solo una panadería o una escuela, es un movimiento». Las palabras de Mateo resonaron profundamente en Ainara. Recordó aquel día en que había estado a punto de perderlo todo, cuando la crisis amenazaba con llevarse no solo su negocio, sino también sus sueños. Ahora, mirando a su alrededor, veía algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado. María, que había estado escuchando en silencio, se acercó con una caja antigua que había encontrado en el almacén. Dentro había fotos antiguas de la panadería, incluyendo algunas de la abuela de Ainara cuando el negocio apenas comenzaba. «Tu abuela siempre decía que el pan, como la vida, necesita tiempo para crecer», dijo María, mostrando las fotografías. «Mira cuánto ha crecido todo esto». Las imágenes circularon entre los presentes, creando un momento de reflexión sobre el viaje que habían compartido. Cada foto contaba una historia: el local antes de la renovación, los primeros días de clase, el festival, los rostros sonrientes de los estudiantes y clientes. «Propongo algo», dijo Miguel, quien había estado inusualmente callado. «¿Por qué no documentamos todo esto? Nuestra experiencia podría ayudar a otros a dar el salto sin miedo». La idea fue recibida con entusiasmo general. Pronto, todos estaban compartiendo anécdotas y momentos significativos que creían importantes registrar. Julia comenzó a bocetar un diseño para un libro que combinaría recetas, historias y consejos prácticos. «El pan es solo el comienzo», reflexionó Ainara en voz alta. «Lo que realmente estamos horneando aquí es el futuro de nuestra comunidad». Un año había pasado desde aquel día en que Ainara había invitado a un aparente desconocido a compartir un café y unos bollos. La transformación de El Rincón de los Dulces Sueños había superado todas las expectativas, convirtiéndose en un símbolo de renovación y esperanza en Segovia. La graduación de la primera promoción de estudiantes se celebró en una tarde dorada de otoño. El local estaba decorado con guirnaldas de flores y hierbas aromáticas, y el aroma de docenas de creaciones especiales preparadas por los graduados llenaba el aire. Julia, que había sido contratada como instructora asistente para el siguiente curso, había preparado una presentación especial de fotografías que documentaban el viaje de cada estudiante. Las imágenes proyectadas en la pared de piedra contaban historias de perseverancia, creatividad y amistad. «Cuando comencé este programa», dijo Ana durante su discurso de graduación, «pensaba que solo iba a aprender a hacer pan. En cambio, encontré una nueva familia y un propósito más grande que yo misma». Su hijo pequeño, sentado en primera fila, aplaudía con orgullo mientras sostenía uno de los panes arcoíris que se habían vuelto famosos en toda la ciudad. Carlos, por su parte, anunció que abriría su propia panadería en un barrio cercano, pero con un enfoque especial. Parte de su local estaría dedicado a enseñar habilidades empresariales a otros artesanos locales. «Todos llevamos dentro el potencial de crear algo extraordinario», declaró. «A veces solo necesitamos que alguien crea en nosotros». Durante la ceremonia, Mateo sorprendió a todos con un anuncio especial. La Fundación Salaverría había creado un fondo permanente para becas, asegurando que el programa pudiera seguir acogiendo a estudiantes sin importar su situación económica. «Este proyecto comenzó con un acto de bondad desinteresada», dijo Mateo mirando a Ainara, «y ha crecido gracias a la misma generosidad que lo inspiró. No hay mejor inversión que aquella que alimenta los sueños de las personas». Mientras los graduados celebraban con sus familias y amigos, Ainara se encontró un momento para escapar a su pequeña oficina. La foto de su abuela parecía sonreír con más intensidad que nunca. Junto a ella, ahora había nuevas fotografías. Los estudiantes en sus primeras clases, el festival, momentos cotidianos que capturaban la esencia de lo que se había convertido el Rincón de los Dulces Sueños. María entró silenciosamente, trayendo 2 tazas de café. «Tu abuela estaría tan orgullosa», dijo suavemente. «Has tomado su legado y lo has convertido en algo aún más hermoso».
¿Sabes qué es lo más increíble?, respondió Ainara, tomando la taza. Que esto es solo el comienzo. Cada persona que ha pasado por aquí lleva consigo una semilla de cambio. ¿Quién sabe cuántos sueños más ayudarán a hornear? Desde la sala principal llegaban las risas y conversaciones de la celebración. Los nuevos estudiantes, que comenzarían la siguiente semana, se mezclaban con los graduados, intercambiando esperanzas y planes para el futuro. El sol comenzaba a ponerse sobre Segovia, bañando el acueducto con su luz dorada. A través de las ventanas de El Rincón de los Dulces Sueños se podía ver un flujo constante de personas entrando y saliendo, cada una llevando consigo no solo pan fresco, sino también una parte de la magia que se había creado en aquel lugar. Ainara miró por última vez la foto de su abuela antes de volver a la celebración. «Tenías razón, abuela», susurró. «El ingrediente secreto siempre fue el amor». Y con esa certeza en el corazón, se unió a su nueva y extendida familia, lista para seguir horneando sueños para las generaciones venideras.